El estudio de esta semana está basado en el profeta Habacuc, un profeta que tuvo contacto directo con Dios. Él le expuso las peticiones del pueblo, le preguntaba el por qué de tanta injusticia, le preguntaba el por qué de tanta inseguridad a Dios, y Dios fielmente le respondía. A pesar de todo, Habacuc no tuvo la oportunidad de ver las promesas de Dios cumplirse, pero él confiaba plenamente en que Dios en algún momento lo iba a hacer. Al final del tiempo, al final del escrito de Habacuc, él mencionó que a pesar de lo que pasara, Dios tenía el control. Entonces, ¿por qué nosotros como seres humanos no podemos confiar en Dios? ¿Por qué dudamos tanto del poder tan poderoso de Dios? Los invitamos para continuar en escuelasabaticouniversitaria.org, página donde podrá encontrar recursos para el estudio de la Biblia. Bienvenidos a esta octava lección del trimestre. Estamos un poco más allá de la mitad y vamos a hablar sobre la confianza en la bondad de Dios. Me encuentro acompañada por unos grandes amigos y un buen amigo. Vamos a pedir que se presenten. Mi nombre es Rosario, estudio la carrera de odontología y soy de Tabasco. Bienvenida, Ro. Gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Carla Costa, estudio la carrera de medicina en la Universidad de Montemorelos y vengo de una mezcla rara entre España y Cuba. Bienvenida, Carla. Mi nombre es Edison Vázquez, vengo del DF y estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas. Muy bien, bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Tenemos de varias partes del país, de 2 partes del país y también del extranjero. Bienvenida, Carla. ¿Qué te parece, Edison, si antes de empezar, oramos? Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Ayúdanos y bendice nuestros pensamientos para poder expresar lo de esta lección. Cuídanos y protégenos. Esto por nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar sobre Habacuc. Habacuc es un libro cortito en la Biblia, solamente 3 capítulos, pero tiene tanto que enseñarnos a nosotros como jóvenes, tiene tanto que mostrarnos. Yo lo veo así. Habacuc estaba pasando en un momento en el que el pueblo de Israel estaban sucediendo muchas cosas y él se sentía impotente. Nosotros como jóvenes, vamos a empezar por ti, Edison, siendo el varón, siendo el chico en esta ocasión. ¿Cómo te sientes al ver una situación difícil? Cuando ves desgracias, injusticias, ¿cómo tú te sientes? Bueno, siento que cuando hay adversidades hacia mi persona o hacia mis seres queridos, es donde entra la pregunta de por qué, ¿no? Es ahí donde entra si confías verdaderamente en Dios o no confías verdaderamente en Dios. Creo que como personas siempre nos sentimos bien cuando las cosas son bien, pero cuando las cosas van mal, ya es donde nuestros sentimientos, nuestra emoción ya baja, y como seres humanos somos variables, no siempre somos relativistas, no siempre somos absolutos en un sentimiento. Si las cosas van bien, como repito, nos sentimos bien, pero si van mal, me siento mal, ¿no? Pero creo que Habacuc trata ese punto de una forma muy simple. Él se sentía mal y de un momento a otro dijo: no creo que tengo que perder el tiempo sintiéndome mal, simplemente tengo que confiar en Dios. Claro, pero llegó un momento en el que él, como ser humano, se desesperaba, se sentía impotente, porque nosotros solos no podemos cambiar. O sea, por más que nos molesten muchas cosas globales, no podemos hacer nada. Rosario, ¿cómo te sientes tú? Bueno, pues En las adversidades, claro. he aprendido que las adversidades que tenemos en la vida hay que verlo de una manera lo más positivo que puedas, porque si Pero te es pones difícil. sí, yo lo sé, es muy difícil, pero tienes que buscar de alguna forma enfocar tu mente, tu energía en lo que va a salir de ahí, en lo positivo que va a salir de ahí, o por qué, pero ahora sí que buscar la forma de que no todo es malo. Dios a veces permite ciertas cosas para enseñarnos una lección o para hacernos, no sé, más sabios, más prudentes, más honestos, etcétera. Muchas lecciones que... Yo, bueno, con perdón, no estoy tan de acuerdo contigo en el porqué de las cosas. A veces siento que tenemos que ver el para qué nos está pasando cierta adversidad. Entonces también, si mal no recuerdo, en Hebreos 11:1 habla de la fe. ¿Ok? Si quieren, pues lo podemos buscar. A ver si lo encuentran antes que yo. Ok. Y Hebreos 11:1 pone:
es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hay veces que nosotros pasamos por dificultades y pasamos por momentos complicados, pero solamente vamos a temer, como dice la famosa frase, al futuro si olvidamos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Entonces, a pesar de que estemos pasando por momentos complicados, debemos aprender a tener fe y aprender a confiar en Dios. Entonces, Es confiar prácticamente a ciegas. exactamente. Como seres humanos estamos acostumbrados a creer en lo que vemos, a confiar en alguien que podemos tocar y decirle, oye fulano, necesito tu ayuda en esto, en esto, en esto. Pero ¿qué pasa? Desconfiamos de aquel que no vemos y es mucho más superior que aquello que vemos. Yo creo que ahí es donde nos falla y es ahí donde Habacuc se desesperaba. Los invito a regresar a Habacuc. Ok, antes, Claro. bueno, creo que tocaste un punto muy importante y también tú lo tocaste. Dices que tenemos que creer, ¿no? Pero creo que en la teoría es fácil, pero en la práctica es difícil. Pero sabemos muy bien que si hacemos esa práctica nos va a ir bien. Como un ejemplo, cuando yo llevo ecuaciones diferenciales, me ponen en el pizarrón, llenan en el pizarrón un montón de ecuaciones y esa es la teoría, pero cuando lo voy a aplicar a un punto de la ingeniería, digo, oh, está muy difícil, pero sé que si lo aplico, cuando vaya a la rama profesional sé que me va a ayudar. Así es cuando vienen las adversidades. La teoría es fácil, la teoría la tenemos acá. Y vemos muy bien que Habacuc también aplicó la práctica, ¿no? Lo interesante es ir haciéndolo poco a poco. No podemos confiar de la noche a la mañana. Ah, claro, claro. Entonces es ahí donde entra la práctica en sí como el significado. Hay alguien que dice por ahí, la práctica es el maestro. Pues sí. ¿Por qué? Porque fue poco a poco, es paso a paso. Entonces, si nosotros creemos paso a paso, va a llegar el momento en que se nos va a hacer tan fácil platicar con Dios como un amigo, que cualquier adversidad que venga o cualquier situación va a pasar. Sí, es complicado, porque a todos nos cuesta, pero va a llegar el momento en que podemos hacerlo. Ahora sí, volvamos a Habacuc 1:2 y menciona: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no me escucharás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vamos a ponernos en el contexto de Habacuc en ese momento, la desesperación que él tenía. ¿Será que Dios no estaba escuchándolo, Rosario? Sí, Entonces, ¿por qué él se quejaba de esa manera? porque como seres humanos, en nuestra mente finita, pues nos desesperamos fácilmente. No vemos que nos sentimos mal y no podemos evitar ese sentimiento, tal vez de no poder hacer algo por las personas a las cuales se les está en violencia, ¿no? Pero o así algo injusto. Pero Dios permite que nosotros experimentemos ese tipo de cosas para luego mostrarnos realmente su misericordia, Su poder. su poder, Claro. ¿no? Entonces creo que Habacuc soltó todo lo que tenía, la frustración, todo lo que sentía a Dios, y Dios le decía, espérame, te voy a explicar más adelante. Claro. ¿no? Es como, en 3 capítulos, es una historia grandísima. Es una historia con sentimientos diversos. Los 3 capítulos tienen sentimientos diversos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer algo, pongamos como ejemplo esta taza. Para hacer esta taza pasó por un proceso doloroso. Y es lo mismo por lo que estaba pasando en Habacuc. Él se preguntaba y veía el pueblo y decía, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué ocurren estas cosas? Edison, ¿qué nos puedes comentar acerca del poder de Dios en tu vida? ¿Cuándo tú lo has visto a pesar de la adversidad? Muchas veces, he visto a Dios muchas veces. No lo he visto cara a cara porque creo que si lo viera cara a cara me moriría, ¿no? Pero lo he visto muchas veces en el punto de que he tenido adversidades en la escuela. Yo venía estudiando, desde chiquito venía estudiando en instituciones adventistas y de un momento a otro cambian a mi papá a otro lugar y no había escuela adventista. Entonces entro en una institución adventista, no es lo mismo, los maestros son diferentes, los compañeros... Una institución no adventista. Una institución no adventista, los maestros no son los mismos, los alumnos no son los mismos. Entro en un ambiente que no es lo mío, se empiezan a burlar de mi creencia, se empiezan a burlar de por qué no como algunas cosas que no comemos los adventistas. Y pues yo siempre le pedí a Dios, ¿no? La verdad que muchas veces me respondió, pero no en ese momento. Y yo quisiera que me hubiese respondido en ese momento, pero ahora digo, gracias a Dios porque no me respondió en ese momento, me respondió en otros momentos y
fue lo mejor para mí, porque Dios sabía muy bien que esos planes eran perfectos para mí. En esos aspectos he visto a Dios en mi vida. En el libro de Habacuc, ¿ibas a mencionar algo? Creo que así, similar a lo que nuestro compañero le pasó, me pasó a mí en la prepa. En la prepa tuve muchos problemas porque me discriminaban por ser adventista. Entonces, conocí a un muchacho en la prepa que de hecho me amenazó de que me iba a golpear y que no sé qué cosa, en serio, bien feo. Los hay. Sí. Entonces, yo me puse en las manos de Dios, pero como siempre, pues tenía miedo, ¿no? Y Dios siempre me protegió. Al final, ese muchacho fue mi amigo. Al final de la prepa. Y es tu actual esposo. No, todavía no me caso. Pero pues Dios sabe por qué. Entonces permitió que yo pasara por esas cosas y de ahí nació el anhelo de venir a estudiar a esta institución. Claro, o sea, todo tiene una finalidad. Así es. ¿Y por qué a veces nosotros nos preguntamos, por qué a la gente buena les pasa cosas malas? Por algún momento debe haber pasado en la cabeza de Habacuc. Al ver tantas cosas, tantas injusticias, tanta gente desesperada, tanta gente mal, probablemente él se preguntó por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. Carlas, ¿tienes algo? Pues yo creo, ¿no? Pues desde mi punto de vista, o sea, vivimos en un mundo que es de pecado. Uno no puede esperar que por uno ser bueno le van a pasar cosas buenas. O sea, Dios no te dijo que no iba a estar, o sea, no te dijo que no te iban a pasar cosas malas, te dijo que cuando te pasaran esas cosas malas, Él iba a estar contigo. Y además esas cosas que nos pasan nos ayudan a crecer y nos ayudan pues a mejorar nuestro carácter y en parte a ser mejores personas, Así es. yo creo. Podemos pensar eso también. Sí, sí, sí. Es que es De algo, acuerdo. es De algo acuerdo. realmente relativo, vamos a llamarlo así. Es imposible que nosotros nos juzguemos o digamos, es que esta persona es mala, por eso, o sea, algo hizo y le pasan cosas buenas, o no sé por qué solamente se muere la gente buena. Si la gente buena es buena, ¿y por qué se va a morir la gente buena? Entonces, ¿qué podemos ver cómo le responde? Podemos ver cómo le responde el Señor. El Señor en Habacuc 2:4, ¿qué le responde? ¿Podemos verlo? Sí. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Ok, no. Ok. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe. Ok. ¿Qué Bueno, podemos entender ahí, Edison? Antes de tocar este punto, tú dices que personas se preguntan por qué pasas cosas malas, ¿no? Yo siento que nosotros como cristianos ya sabemos muy bien cuál es el camino de un cristiano, pero vamos a ponernos en los zapatos de las personas que no conocen a Dios. Y les pasan cosas malas, y a las personas que son buenas para ellos, personas que ellos pueden verla como justas, ¿no? Vienen y le pasa algo malo, ellos pensarán de si existe un Dios, ¿por qué permite eso? Ellos pensarán, los que no son cristianos, los que no son adventistas, llegarán a pensar en eso. Entonces, creo que como cristianos, nosotros como cristianos debemos dar una respuesta en la cual nosotros leemos Habacuc y tenemos la respuesta, ¿no? Nosotros tenemos una guía como cristianos, pero ¿qué respuesta podemos darles a aquellos que no conocen de Cristo y preguntan si existe un Dios, ¿por qué deja pasar esto? Mi respuesta sería, sí existe un Dios, y ya lo habíamos comentado, el pecado existe también. El pecado es donde viene degradando nuestros corazones y viene degradando nuestras Es la acciones. paga definitivamente a lo que hacemos. Claro está. Pero, ¿qué pasa si yo soy bueno y de un momento a otro hago algo malo? Van a venir consecuencias de lo que yo hice, de mis acciones. Definitivamente. Eso lo tenemos muy claro. Las consecuencias siempre van a venir, sean buenas o malas. Pero ¿qué pasa? Dios nos da libre albedrío, ¿no? Entonces, si Dios dice, bueno, tú tienes que pagar tu consecuencia, pero esa consecuencia mala que le va a perjudicar a otra persona, esa consecuencia mala va a ser mala, pero la voy a tomar de una manera diferente para que esa consecuencia pueda ayudar a otra persona. Creo que eso es lo que mencionaba Habacuc, ¿no? Con las personas malvadas. Muy bien, entonces vamos a quedarnos con esta pregunta en mente, ¿verdad? Sobre la justificación, sobre por qué Dios, ¿dónde está Dios? Vamos a quedarnos con esta pregunta en mente, vamos a reflexionarlo. Ustedes en casa pueden meditar, pueden hacer comentarios y en un momento más volvemos.
La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Estamos de vuelta en este tema sobre Habacuc y nos quedamos hablando acerca de Habacuc 2:4, en el texto que dice: el orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por la fe. ¿Qué realmente nos quiere explicar Dios? Porque es respuesta de Dios a todas las preguntas que tenía juntas Habacuc. Tanta desesperación que tenía de por qué los buenos sufren, por qué los malos cometen actos y al parecer no son castigados. ¿Cómo vemos la justificación aquí? ¿Vamos a comentar? Bueno, no sé si alguien tiene. No, te damos el... Ok, dice: el orgulloso no es recto en su interior. El orgulloso, nosotros, ¿quién tenemos por orgulloso? Es como una persona que no acepta, que siempre se vale por sí mismo, ¿no? Creo que el orgulloso es cuando le pasa algo, en vez de pensar por qué pasa, simplemente es si le afectó a él. Entonces, cuando a alguien le pasa algo, un orgulloso cuando le pasa algo siempre pregunta: pero me va a afectar, ¿y por qué me está afectando? ¿Por qué Dios está permitiendo que me afecte? El orgulloso no pide ayuda, el orgulloso se vale por sí mismo. Piensa en el mismo. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues ahora si nosotros no somos orgullosos, nosotros podemos simplemente confiar en Dios, ¿no? Claro. Creo que si nosotros dejamos de ser orgullosos en el corazón, mejor nos ponemos a pensar, creo que Dios va a tener planes perfectos para nosotros, y simplemente, si me está afectando es por algo, ¿no? O sea, si yo primeramente en las mañanas le pido a Dios que me haga, que me guíe mis pasos, y me pasa algo malo, es porque sé que yo le pedí antes a Dios, y sé que esos pasos que tal vez tropecé, Dios, esos tropiezos tienen para algo mejor para mí. Eso quería que tú llegaras, a ese punto quería que tú llegaras, al punto de la justificación del orgulloso. El orgulloso no quiere ayuda, el orgulloso no la pide, no la busca. Se siente Se autosuficiente. siente, claro. En cambio, el que confía en Dios tiene fe en Dios. Y ahí es donde viene la justificación por la fe. ¿De acuerdo? Tú pides y te es dada. Tú necesitas ayuda y la ayuda llega. ¿De acuerdo? Nosotros como jóvenes, Rosario, ¿cómo vemos, cómo pedimos a Dios? ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, yo creo que Dios, antes de que nos suceda, de que tenemos la necesidad de algo, Él ya lo sabe. Entonces, nosotros lo único que, en mi pensar, creo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y decírselo así audible, aunque Él ya lo sabe. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le podamos decir las cosas. Para que, o sea, como dándole autorización de que sí puedes ayudarme, o sea, te necesito. No soy autosuficiente y no puedo sola, o sea, te necesito a ti para que me ayudes. Entonces, reconocer más que nada. Y yo creo que es ahí donde también fallamos, que pensamos en que sí, Dios ya lo sabe, entonces sí lo sabe, porque se lo tengo que pedir. Porque tengo yo que arrodillarme, humillarme, orgullo. Y es ahí donde llegamos y ponemos la barrerita de no quiero la justificación por la fe. A pesar de todo, a pesar de que realmente la quieres, pero no quieres dar el paso para obtener la justificación por la fe. Porque somos orgullosos, precisamente. El orgullo no nos permite avanzar. Claro, entonces el Antiguo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento también manejaban la justificación por la fe, del modo que ellos pudieran entenderlo, de una manera sencilla que se pudiera comprender. Estamos viendo a Habacuc, pero viendo a Habacuc vemos quejas. Ya hablamos sobre las injusticias, ya hablamos sobre esto, ya hablamos sobre la desesperación que él tenía. Pero podríamos leer, quiero que Rosario me lea por favor, en Habacuc 3:17 al 19. Vamos a leerlo. ¿Cómo? ¿Qué actitud tomó Habacuc? Al final. Ya al final de la desesperación. Y vamos a comentar sobre eso.
Tenemos Habacuc 3:17 Sí, al 19. 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que tú entiendes en estos textos, Rosario? De que aunque haya miles, tal vez millones de dificultades en nuestra vida, nosotros tenemos que tener en claro lo que, como decía Carla anteriormente, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Eso es lo que nos permite tener la confianza, la fe en de que Dios va a seguir proveyendo. Y que, aunque ahorita sí estoy en este problema, pero yo sé que así como me ayudó en el pasado, me va a seguir ayudando. Y Dios, como dice en parte de la Biblia, no es hombre para no cumplir su palabra. Claro. Dios es un Dios fiel, aunque nosotros a veces fallamos, Él nunca falla. O sea, tenemos que tener bien en claro, la estoy pasando mal en este momento, pero tengo la esperanza de que va a salir. ¿Cómo? No lo sé, pero va a salir. Pero va a salir. Así es. Eso es lo principal. Y por acá, Edison, Ah, ¿cómo pues, ves la actitud de Habacuc en ese momento? Siento que Habacuc en el capítulo 1 estaba preguntándole a Dios por qué pasaba todas esas cosas, ¿no? Antes de retomar esto, tengo una frase muy importante que es de un pensador Einstein, de un filósofo Einstein, de un pensante Einstein, que dice que Dios no juega a los dados. Habacuc se preguntaba por qué pasaba todas esas cosas. Creo que llegó a un punto de decir, ¿cómo voy a entender a un Dios que creó el mundo? ¿Cómo voy a entender a un Dios que hizo el universo? ¿Cómo voy a entender los planes de un Dios? Simplemente mejor, aunque pasen muchas cosas, aunque pasen muchas destrucciones, voy a confiar en Dios y voy a poner mis caminos en la fortaleza que es Dios. Creo que de un momento a otro dijo, dejaré de preguntar por qué y simplemente voy a confiar, ¿no? Así es Claro. como, creo que a nosotros nos pasa mucho, muy seguido. Bueno, en lo personal a mí me pasa muy seguido, que a veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué Dios permite? O sea, ¿por qué los justos o los nobles tienen que padecer cosas que no se merecen? ¿O por qué los malos o personas, por decir malos, les va bien, verdad? No, entonces creo que Habacuc al final entendió el por qué. Como que se resignó Ajá. a la voluntad de Dios, que es lo que nos cuesta. Ajá, entonces nosotros tenemos que aprender así como Habacuc, poco a poco. Obviamente a veces sí vamos a decir el por qué de las cosas, pero Dios nos va a mostrar por qué al final, ¿no? Okay. Carla, ¿cómo ves tú la actitud de Habacuc? Podríamos tomarla tal vez así como que, ay, pues qué bipolar Habacuc. No, que al principio muy molesto y todo esto y ahora muy feliz. ¿Cómo podemos tomarlo? Es como nosotros, o sea, al principio Habacuc da berrinches, quejas de por qué, hasta cuándo Jehová clamaré a ti y no me escucharás, hasta cuándo Señor te voy a pedir que me ayudes a pasar anatomía y no voy a pasar, o sea, ya me cansé. Y al final acabamos viendo lo mismo, o sea, que Dios tiene planes perfectos para nosotros, no tenemos que dejarnos llevar por nuestra humanidad, ¿ok? O sea, simplemente yo creo que tenemos que tener el conocimiento de que todas las cosas que nos pasan es para nuestro bien. Si nosotros tenemos eso claro en nuestra mente, que obviamente lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco, pues ya. Es algo paulatino. Sí, es algo paulatino, pero que uno tiene que dedicarse y querer aprenderlo, ¿ok? Entonces, viendo la situación de Habacuc, tanta desesperación en un inicio, tanta impotencia, tanto estrés, porque estar desesperado genera mucho estrés, provoca mucha ansiedad. O sea, imagínense en ese momento cómo andaba Habacuc. Y el descanso en los últimos versículos de Habacuc, en el que dice, bueno, pues como sea, puede pasar lo que sea, que se seque lo que sea, que florezca lo que sea, Dios va a ser Dios y Él tiene el control. ¿Por qué nosotros, permíteme, por qué nosotros debemos de tener eso en mente, Edison? ¿Por qué ver al futuro y no solo concentrarnos en lo que está pasando ahorita, sino en lo que Dios va a hacer más adelante? Bueno, si responder a esta pregunta lo hiciera conforme a la Biblia, simplemente diría, creo que he visto en la Biblia a personajes como José que les pasaron muchas adversidades, sus hermanos lo vendieron,
llegó la esposa de Potifar, le hizo una falsa acusación y sufrió Todo mucho, mal. ¿no? Pero de ahí viene una recompensa grandiosa y lo vemos, ¿no? Fue rey. Entonces creo que si yo siguiera los pasos de José, diría, bueno, tengo que dejar, como José, dejar en las manos de Dios mis acciones y pase lo que pase, cosas buenas, cosas malas. Si yo pongo en principio mi vida a Dios, yo sé que las cosas vendrán para bien. Claro, bueno, José no fue rey, tuvo un cargo importante Sí, en, sí. Sí. en todo esto. Pero el punto aquí es que la Biblia justamente nos muestra eso. Nos muestra de que la vida del ser humano es de altibajos. No Así siempre es. vamos a estar arriba, no siempre vamos a tener todo lo que nosotros queramos. Lo importante es el final que Dios tiene preparado. Y lo maravilloso es que nosotros ya conocemos el final de nuestra vida. Así es. Conocemos qué es lo que viene más allá y es grandioso. Entonces, ¿por qué nos preocupamos ahora, Carla? Somos humanos. Vivimos Así es. preocupados, vivimos angustiados. Así Rosario. es, somos humanos y lamentablemente el pecado que nos ha hecho inseguros. Aunque sabemos ya al final, sabemos que vamos a tener un gran premio al final, pero el pecado te hace dudar, te hace ser inseguro. Es que Entonces, con la duda ya vienen muchas cosas más, dudas y vas Muchas. cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Híjole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te vas haciendo tan chiquito que tu fe se vuelve tan chiquito, ocupando lo grande que era antes con las dudas. Las dudas como que pesan y te van bajando la fe. Edison, ¿qué nos puedes resumir? ¿Qué nos puedes decir acerca de Habacuc? Habacuc era fue un ser humano, tuvo dolencias, tuvo adversidades que atacaron a su corazón, cayó, le preguntó a Dios. En el Antiguo Testamento Dios hablaba, eso era importante. Para mí creo que eso era muy bueno. Y creo que Dios le habló de una forma interesante. De un momento a otro reflexionó y dijo, no tengo que reclamarle a Dios por qué pasan las cosas, simplemente tengo que creer. Y es Así donde es. ahí entra la fe. así es. Así es, Y pues Habacuc nos representa a nosotros también. Claro. O sea, lo que pasó a Habacuc nos pasa a nosotros todos los días. Y así como aprendió Habacuc, tenemos que aprender nosotros también, a confiar en Dios. No es una fe ciega porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Así es. Entonces tenemos una esperanza, una certeza de que más adelante nos irá mejor. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Fue muy grata la visita de cada uno de ustedes. Muchas gracias Y bien, por vamos a invitarme. continuar con el estudio de la Biblia. Necesitamos aprender más. Tenemos muchísimas lecciones este trimestre acerca de los profetas menores. Así que muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos para la próxima.